más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vaivén allí. ¿Cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a hablar acerca de por qué es tan importante la consistencia como una herramienta comercial. En el mundo del café, tener un producto estable, con las mismas características de sabor y con las mismas características de calidad es fundamental, porque uno como tostador siempre tiene líneas, bases que sus clientes van a querer permanentemente. Y si no tenemos esos proveedores que nos provean esa misma calidad y ese mismo sabor de nuestro café, pues nos obligan a buscar diferentes proveedores, cambiar de pronto esos blends o esas mezclas de variedades o de tipos de cultivo para lograr ese sabor que queremos. Entonces por eso trajimos este tema al podcast. Juanfe, empecemos por entender cómo lo hacen los caficultores que ven en sus fincas empresas de café y que ya llevan varios años en el mercado. Pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que se suscriban a YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. Los caficultores más sofisticados que conocemos, que ya tienen claro que cuando son consistentes y cuando pueden diseñar a la medida esos perfiles para sus clientes, les garantiza negocios a largo plazo, ya tienen unos modelos muy minuciosos para lograr esa consistencia. Primero, lo que hacen es recolectar en el punto óptimo de madurez. Después, cuando el café llega al beneficio, se hace una selección por densidad, sacan todos los flotes de ese café y luego hacen una desinfección de esa cereza. Lavan las cerezas con agua ozonizada y luego las pasan por luz ultravioleta para bajarle la carga microbiana de esos frutos y así poder garantizar una fermentación controlada y solo dejar los microorganismos que están dentro del mucílago de la cereza. Luego pasan a bioreactores ese café y miden el peso, miden la densidad, miden los grados Brix y dependiendo de eso toman la decisión de cuál es la vía de fermentación que va a tomar ese café y deciden si van a utilizar los microorganismos que están dentro de la cereza o le van a adicionar microorganismos específicos para lograr un perfil de taza muy bien definido. Luego se da un control de esa fermentación en los bioreactores, controlando pH, temperatura, tiempo y el crecimiento de los microorganismos que van a desarrollar esa fermentación y que le van a dar esos sabores específicos al café. Después de que ya el café tiene el punto óptimo de fermentación, se lava si es necesario y se pasa al secado, y en el secado también son muy precisos en ese secado del café dentro de el silo, dentro de la marquesina o dentro de las camas africanas. Miden la temperatura, miden la humedad relativa, también son conscientes que a medida de que se seca el café se van liberando unas partículas aromáticas y de sabor del café que se empiezan a volatilizar. Entonces, para no perderlas, han encontrado que recirculando ese aire húmedo dentro de la marquesina o dentro del silo, secan ese aire que está muy cargado de humedad, pero ya ese aire seco lo recirculan con esas partículas para que el café no pierda esas características. Y cuando ya se tiene el café en su punto óptimo de secado, con un secado paulatino y uniforme, ya se empaca el café y así se garantiza ese perfil específico y consistente para esos clientes que tienen en todo el mundo. Es que yo creo que la premisa de este tipo de caficultores es que lo que no se mide no se mejora y no se puede tener consistencia en el café. Entonces creo que se preocupan muchísimo por ir milimétricamente al detalle
para obtener esas tazas de café que se puedan repetir, porque creo que acá el tema de repetibilidad es muy importante, porque hemos visto en muchos concursos que salen unos cafezazos y luego ya no se sabe qué fue lo que se hizo para obtenerlos. Entonces, como la idea es la consistencia, pues definitivamente las mediciones van a ser parte esencial de este tema de procesamiento, y más si se está sofisticando todo el procesamiento del café. Juanfe, pero puede que nos estén escuchando personas que apenas estén empezando en la producción de café, sea porque están recibiendo las fincas de sus papás, sea porque decidieron comprar una finca cafetera, pues las razones pueden ser muchas. Y para las personas que están empezando, entonces, ¿qué podrían hacer? Pues teniendo en cuenta que va a llevar una curva de aprendizaje tener estos métodos tan sofisticados en las fincas. El proceso que les acabo de mencionar ya es lo más top que se hace en el mundo, o sea que no se vayan a asustar porque esto requiere mucho conocimiento, mucha inversión y obviamente se logran muy buenos negocios teniendo ese nivel de detalle. Pero si apenas vamos a empezar, pues lo más importante es saber la línea base que tenemos, qué café estamos obteniendo con los procedimientos que están actualmente desarrollándose en la finca. Mirar qué lotes son los que tienen mayor posibilidad de tener un mejor café y cuando ya se tenga esa línea base, empezar a hacer pequeñas modificaciones en el tema de recolección, mejorando cada vez ese punto óptimo de madurez, cambiando o mejorando un poco la selección que se hace de la cereza que entra al beneficio, calibrando muy bien ese beneficio para que no se tenga daño mecánico en esas cerezas o en esas almendras de café, teniendo una fermentación con tanques muy limpios, que la carga microbiana sea la menor posible, también teniendo una fermentación no controlada, porque si no se tienen bioreactores y si no se tiene una medición completa, pues no se puede controlar, pero sí teniendo los parámetros como alineados, que siempre se pueda tener una misma temperatura, un mismo tiempo, una misma masa de café fermentándose, que los grados Brix de ese grano que está entrando a la fermentación o de ese mucílago sea más o menos consistente, y así haciendo pequeños cambios sin necesidad de hacer grandes inversiones al inicio, se puede lograr una consistencia en ese café, que en el secado se tengan ese control de temperatura, si es en marquesina, pues que se tengan protocolos que siempre se mantengan para que cuando encontremos esas mejorías en la taza y encontremos esa tasa homogénea que podemos lograr en la finca, pues se puedan repetir esos protocolos y así ya enfrentarse a un mercado y decirle, no, es que yo ya tengo estandarizado estas características de tasa haciendo estos protocolos en finca, y así ir avanzando, porque con toda seguridad si hacen esto van a empezar a lograr mejores precios y esos mejores precios les va a empezar a dar la posibilidad de hacer inversiones en mejorar esas técnicas de producción, y ahí se va generando una mejora continua de ese producto para llegar a mejores mercados y a mejores precios a medida de que van pasando los años. Y se logra tener un cliente fidelizado, porque al final de la cadena pues vamos a encontrar clientes que necesitan realmente un café consistente, y tú lo mencionabas al principio, porque eso va en contra de la utilidad de ese cliente final, que puede ser un dueño de tienda de café de especialidad, puede ser un comercializador, porque cada vez que se tiene un perfil diferente en un perfil que estábamos prometiendo que era el mismo, pues va a traer cambios, no sé, por ejemplo, si es un coffee shop, cambios en la carta que se presenta muy a menudo. Créanme que eso es de las cosas que más nos consultan, nos dicen, bueno, pero es que no puedo estar cambiando la carta cada mes porque el café me está sabiendo diferente, porque estoy trabajando con un caficultor nuevo que de pronto no tiene estandarizados este tipo de elementos que nos has mencionado. Entonces, al final todo se traduce en buenas relaciones, en generar clientes fidelizados y generar relaciones a largo plazo. Y la consistencia es vital para generar esos negocios a largo plazo, porque, por ejemplo, nosotros que atendemos muchas reposterías que
encuentran un café que marida muy bien con sus pasteles, sus tortas y no quieren cambiar ese sabor, pues es vital que nosotros podamos sostener ese perfil de sabor para tener esa relación por muchos años. Y los clientes que les gusta mucho el café se acostumbran a un sabor y si empiezan a tener variaciones muy grandes, pues empiezan a desconfiar de la marca y eso no nos puede pasar. Y por eso los proveedores que escogemos son los que logran tener esa consistencia en sus procesos en finca y en el sabor del café. Bueno, esperamos que este episodio les ayude a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta tomarnos este café La Vibe todos los días con ustedes y ahí tienen los comentarios para que hagan las preguntas, los comentarios, nos cuenten si les está gustando el podcast y bueno, les deseamos muy felices cafés. Que estén muy bien, chao. Chao. Eso está delicioso. Los caficultores. Este espacio siempre será bien